¿Cómo ve usted las adversidades? ¿Cómo ve usted las adversidades en su vida? ¿Las ve como una carga? ¿Son muy pesadas de sobrellevar? ¿Se siente que ya no puede más y desea tirarlas porque ya no puede más? ¿Cómo ve usted las cargas? ¿Ha considerado ver las adversidades, las dificultades como un puente? ¿Para qué sirve un puente? Dice el diccionario así, que un puente es para unir dos extremos. Recuerdo, amados hermanos, hubo un tiempo en que creo que aún ahorita volvió a dañarse el puente de Casigua. Y algo que uno podía transitar en 25 minutos, 30 minutos a lo mucho, le llevaba casi 2 horas, porque había que desviarse, ir al Guayabo, casi hasta Santa Bárbara del Zulia, y volver a salir para salir otra vez a Casigua. Algo que un puente podía unir en cuestión de 20 y tantos minutos, ahora había que desviarse. Creo que todavía ese puente lo repararon, pero con las lluvias se volvió a dañar no hace mucho. El fin trascendental por el cual se construye un puente, dijo alguien en un momento, es de acercar lugares, unir caminos o comunicar dos espacios geográficos distantes o separados por algo. Yo quise traerles una imagen del puente Rafael Urdaneta, o también conocido como el puente sobre el lago de Maracaibo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a cruzar el puente, dijo alguien, le da el mal de epilepsia, porque dice que comienza a sufrir unas convulsiones y unas situaciones. Eso le pasa a los maravinos, le pasa a los zulianos. Yo no había conocido el puente. Hace unos cuantos años, tendría yo algunos 20 años, fui a hacer unos trabajos a Maracaibo, no era ni siquiera novio de Alinquella, y me llevaron para cruzar el puente. Y déjenme decirle que los que no conocen el puente, yo entendí por qué los zulianos sienten eso, porque es uno de los puentes en su diseño más especiales del mundo. Es un puente sumamente súper especial. El fin de un puente es el de acercar lugares, unir caminos o comunicar a las personas. Entonces, no es, hermanos, tan descabellado pensar que las adversidades puedan ser vistas como un puente para acercarnos más a Dios. Pero no las queremos. Levante la mano el que quiere adversidades para esta semana. No, nosotros no queremos las adversidades, y cuando nos llegan queremos sacarles el cuerpo rapidito, que pasen rápido, el menor impacto posible en nuestras finanzas, el menor impacto posible en nuestra familia, el menor impacto posible en mi vida. Amados hermanos, Dios las usa como un puente para acercarnos más a Él o comunicarnos algo de suma importancia que nos quiere comunicar. Y no hay otra manera sino a través de la adversidad. De la adversidad, quiero decir. Amados hermanos, definamos adversidad. La palabra adversidad la define el diccionario como una situación contraria o poco favorable. Una situación contraria o poco favorable en su vida. Hoy día, hermanos, tal vez encontramos que hay mucha necesidad, mucha adversidad, situaciones poco favorables más que nunca, ¿o no? Por ejemplo, los educadores no pasaban antes tantas adversidades. La clase profesional no pasaba antes tantas adversidades. Tal vez usted diga, hoy día hay más adversidad, situaciones poco favorables en todas partes. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos?
Cuando usted mira, como dice el zuliano, la bolita del mundo, es decir, el globo terráqueo, cuando usted mira el planeta desde una perspectiva, desde arriba, usted ve que la adversidad no tiene color de piel. Usted puede ser moreno, puede ser amarillo, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser caucasoide, puede ser, bueno, de cualquier raza, de cualquier país. De pronto usted vive en Venezuela y dice, no, las adversidades es porque vivimos en Venezuela. Pero lea las estadísticas, por ejemplo, de Europa. Lea las estadísticas de los Estados Unidos de Norteamérica. Lea las estadísticas de América Central, para que usted se dé cuenta que en todos los países hay adversidades. Solo que en Venezuela se nos han ido acumulando muchas, pegaditas una detrás de la otra. Pero en todos los países hay adversidades. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que desde los 4 extremos de la tierra que usted mire, usted va a encontrar. Si mira la Patagonia abajo en la Argentina, usted va a ver que allá hay adversidades. Entonces nosotros decimos, adversidad es adversidad, esté en el país en el que esté. O usted no tiene familia afuera y le ha tocado vivir adversidades. Lo que pasa es que no cuentan todo. Hay una estadística que sacaron algunos profesionales de la psicología en Venezuela, donde dicen que aquella persona que está fuera del país jamás cuenta todo lo que le pasa por guardar a la familia que se quedó en Venezuela. Y el que se quedó en Venezuela jamás le cuenta todo al familiar que se fue para guardar al familiar que está fuera. Y ellos dicen que se está abriendo una brecha enorme de confianza, porque el que está ya muriéndose, por decir algo de COVID, no va a decir yo me estoy muriendo, tengo un resfriado, tengo una gripe. Y usted que está aquí muriéndose de un dolor, usted tampoco lo va a llamar y va a decir es que estoy, no, pues sí me siento un poquito mal. Es decir, hay una brecha, hay adversidad en las 4 o en los 4 extremos de la tierra. Lo que aquí tenemos que preguntarnos, hermanos, si usted no puede librarse de la adversidad, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué actitud voy a tener yo ante la adversidad? Yo preparaba esto y decía, ¿qué me irá a venir? ¿Y por dónde irá a venir? Pues yo dije, como no lo puedo saber, como no puedo identificar, entonces lo mejor es prepararme para tener una actitud correcta. ¿Cómo reacciono ante lo que me está sucediendo? ¿Qué actitud tengo? ¿Es correcta mi manera de proceder ante la adversidad que le va a venir a usted esta semana, o que le va a venir en un mes o en un año, o la que está viviendo hoy? ¿Tiene usted una actitud correcta? Porque de ahí va a depender la victoria. Amados hermanos, el apóstol Pablo tuvo la actitud correcta, y yo he denominado esta enseñanza el decálogo de Pablo, aunque realmente el tema de hoy tiene que ver, hermano, con las adversidades. ¿Son una carga o son un puente? ¿La adversidad en su vida es una carga o es un puente que usted usa para tener una mejor relación con el Señor? Tengo una frase para ustedes y dice así: para sacar provecho a la adversidad se debe tener la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la actitud correcta? Tal vez usted dice, bueno, la actitud correcta ante un problema, según me enseñó mi mamá, debo actuar así, así, así. Y de pronto la esposa escucha y dice, no señor, no vamos a actuar así en este momento de adversidad, porque a mí me enseñó mi abuela que la adversidad se asume desde esta óptica, así, 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 asado. Pero de pronto usted tiene un hijo ya mayor de edad, es profesional, y le dice, mamá, usted está loca, ¿cómo usted va a asumir la adversidad desde esa óptica? No señor, la psicología dice que usted debe asumir el abordaje de esta situación así, 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 asado. Y entonces usted dice, yo mejor le pregunto a la comadre, comadre, ¿cómo abordo yo esta situación? Y la comadre, que no tiene a lo mejor buenos principios, o tal vez sí los tiene, le dice el abordaje de esas situaciones que usted deje a su marido. Y usted comienza a decir, bueno, pero mi abuela me dijo así, mi papá me dijo así, mi hijo me dijo así, la vecina me dice así, y yo siento esto y esto y esto,
Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos la actitud correcta ante las situaciones que nos están pasando? Hermanos, por eso nuestro Dios dejó la palabra del Señor. Por eso nuestro Dios dejó la Biblia, la palabra del Señor. Y es interesante, mis amados hermanos, que cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que ella nos dice cuál es la actitud correcta ante cualquier circunstancia. ¿Amén? ¿O usted duda de que la Biblia tenga respuesta para todas las preguntas? Quiero pues, hermanos, que repita conmigo esa frase. Para sacar provecho a la adversidad se debe tener la actitud correcta. ¿Puede usted decir eso conmigo? Para sacar provecho a la adversidad se debe tener la actitud correcta. Con C, hermano, no con P, porque la aptitud tiene que ver con otras áreas de la vida, pero esto de la actitud tiene que ver con las acciones que yo tomo ante una circunstancia o cómo yo reacciono. Quiero que busquemos 2 Corintios capítulo 11 versículo 28. 2 Corintios capítulo 11 versículo 28. Dice la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo. Este es el apóstol Pablo hablándole, por supuesto, a la iglesia de los Corintios. Y a los Corintios dice: y además de otras cosas, lo que quiere decir que viene hablando de algo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es como que usted tenga media hora hablando y diga: y además de lo que ya les mencioné, sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué será eso de se agolpa? Es una carga que a él le cuesta y que cada día le genera presión, le genera en cierto modo una adversidad. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A ver, amados hermanos, Pablo fue fundador de varias iglesias. Pablo era un misionero y él fundó obras, les dio los primeros pasos, los primeros rudimentos, dejó líderes, preparó líderes y seguía a fundar otra iglesia. Pero de pronto él, cuando estaba fundando una iglesia aquí, se enteró que la iglesia de los Corintios se le estaba metiendo falsas doctrinas. Eso no es nuevo, hermano. Que en una iglesia lleguen doctrinas raras que no son bíblicas, eso es algo muy viejo. Y Pablo se cargaba con esta situación. Y Pablo decía: ¿y cómo hago? Porque muchas de las cartas que él escribe, las escribe estando preso, amarrado a un soldado romano, detrás de un cepo, metido en lo más profundo de una cárcel, en el lugar más oscuro. Y él estando preso, como por ejemplo cuando le escribe a los filipenses, cuando escribe a Efesios, él escribe y él dice: sobre mí se agolpa una ansiedad, una preocupación por todas las iglesias, porque él decía: yo no quiero que la iglesia caiga en doctrinas falsas. Y a ver qué pastor quiere que una iglesia se embochinche con doctrinas falsas. Nadie quiere, ningún pastor desea que su iglesia tenga 3, 4, 5 doctrinas raras, que de pronto se metió el uno, que se metió el otro, y uno dice: Dios mío. Cada vez que llega alguien, amados hermanos, cada vez que llega alguien a la iglesia y dice: yo vengo de tal iglesia, sobre mí se agolpa una carga. Cuando viene alguien y me dice: no, yo no creo en nada, yo soy ateo, yo digo: alabado sea el Señor. Porque son más fáciles de sobrellevar las personas que no creen en nada que los que ya tienen un cúmulo de conocimiento torcido. Ay, hermano, eso sí es complicado y difícil. Sobre mí se agolpa una preocupación por todas las iglesias. Pero vamos a ver, hermanos, desde el versículo 22, Daniel, por favor, en el mismo capítulo 11, versículo 22, ¿qué es lo que sobre él también se estaba agolpando? Porque no solamente era la preocupación por las iglesias, estamos hablando de si las adversidades son una carga o son un puente. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Sigue el 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hasta eso le tocó a Pablo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Tiene autoridad el apóstol Pablo para hablar de las adversidades? Hermanos, usted ha pasado por muchas adversidades. Yo estaba preparando esta enseñanza y dije, a ver, ¿por cuántas adversidades he pasado yo en estos 26 años de vida cristiana? Y me puse a hacer una lista. Y me acordé de algunas que ni siquiera me acordaba, que tal vez yo no las contaba como adversidades, pero que al llevarlas a un papel dije, sí, fueron adversidades tremendas, mis amados hermanos. Amados, enfrentaremos muy seguido adversidades. El asunto es, ¿cómo haremos para enfrentarlas? Posiblemente usted ahorita esté tranquilo o esté tranquila y diga, bueno, yo creo que ahorita la única adversidad que tengo puede ser esta, dice usted, que de pronto un hijo se me fue o mi hermano se enfermó, pero no tengo mayores adversidades, gloria a Dios por eso, pero van a venir sin que usted las llame, van a venir, ¿sabe por qué? Porque muchas las manda el Señor, otras las permite el Señor, otras se las busca usted mismo. Es decir, que hay por lo menos 3 fuentes de donde vienen las adversidades. Una las permite el Señor, repito, y las manda derechitas. Otras usted se las busca con sus propias decisiones. Y otras el diablo dice, este hermano está como muy fuerte espiritualmente, vamos a echarle una zarandeada a ver si es verdad que el hermano o la hermana son fuertes espiritualmente. Amados, deseo que veamos el ejemplo de Pablo en este decálogo que él nos dejó. Número 1, el apóstol Pablo aprendió que podía tener contentamiento, y esta palabra, hermano, me llama muchísimo la atención. El apóstol Pablo aprendió que podía tener contentamiento en medio de la adversidad. A ver, ¿quién puede tener contentamiento en medio de la adversidad? Vamos a buscar Filipenses capítulo 4 versículo 10. Son varios versículos que vamos a buscar. Filipenses capítulo 4 versículo 10 al 12. Pablo aprendió que podía tener contentamiento en medio de la adversidad. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Seguimos leyendo hasta el 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. No hace falta eso, hermanos. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Habiendo leído los versículos anteriores de todo lo que vivió el apóstol Pablo, nosotros vemos, hermanos, que un hijo de Dios sí puede pasar por necesidad, y puede pasar por adversidad, y puede pasar por dificultad, y puede pasar por enfermedad. Se ha vendido un evangelio barato donde nos dicen que no, que si usted es un hijo del rey, usted no tiene por qué sufrir necesidad, que si usted es un hijo del rey, no tiene por qué sufrir enfermedad. Y nosotros lo vemos, cómo sufrió persecución, cómo sufrió desnudez, cómo sufrió latigazos, cómo sufrió hambre. Y él dice, he aprendido a contentarme. Conténtese con eso, me decían a mí cuando estaba pequeño.
Conténtese con eso. Si no quiere que vaya y se lo quite. Cuando mamá me da un pedacito de bizcocho así que siempre lo partía por la mitad. Conténtese con eso, mijito, si no quiere que vaya y se lo quite. Y yo tenía que contentarme, hermanos. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme en medio. ¿Qué nos enseña el mundo? Después de la tormenta viene la calma. Nos enseñan eso, ¿verdad? El Señor dice, en medio de la tormenta yo te puedo dar paz. Ahora yo les pregunto, ¿contentamiento en la cárcel? Filipenses fue escrita desde la cárcel, amarrado con cadenas en la cárcel más profunda, amarrado a un soldado romano. ¿Contentamiento en la cárcel? Y él dice, oye, estoy contento porque por fin la iglesia de Filipo la había fundado él. Y de todas las iglesias que fundó el apóstol Pablo, la iglesia de los filipenses era la que más él quería. ¿Por qué? Porque fue una de las iglesias que más le costó. Fue una iglesia, hermano, que cuando comenzó era una iglesia pequeñita y eso no crecía por nada del mundo, hermano. ¿Le parece familiar? Era una iglesia, hermano, que sufría persecución. Eran poquitos los hermanos y pasaba un año y pasaban 2 y no crecía y no avanzaba. Y él aprendió a amar. Pero también sabe que vivió Pablo en esa iglesia, persecución de falsos hermanos. Aparte que la iglesia era pequeñita, sufrió persecución de falsos hermanos, dice él. O sea que siempre se infiltran. Eso es muy viejo, hermano. Pero no porque él tenía enemigos o gente que lo perseguía, él dejó de amar a esta iglesia. Hermanos, la mayoría no aprendemos esto, a tener contentamiento en medio de la adversidad. Número 2, el apóstol Pablo aprendió a experimentar la fuerza sobrenatural de Dios en la adversidad. 1, aprendió a tener contentamiento en medio de lo que estaba viviendo. 2, aprendió, hermanos, a experimentar la fuerza sobrenatural en medio de la adversidad. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Tenga su Biblia con el dedo en Segunda a los Corintios 12, porque ahí nos vamos a quedar prácticamente hasta el final. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Lea conmigo esa última parte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo aprendió a experimentar la fuerza sobrenatural de Dios en la adversidad. Amados, cuando pienso que no puedo seguir, siento al Dios sobrenatural actuando en mi vida. Cuando pienso hasta aquí llegué, no tengo más dinero, no hay recursos, no tengo para la operación, no tengo para pagar mis deudas, no tengo para el alquiler, se me enfermó un hijo, se me enfermó mi papá, se me enfermó. Usted puede experimentar la fuerza sobrenatural del Señor. Número 3, el apóstol Pablo aprendió cuál era la fuente que suplía sus necesidades. ¿Cuál es la fuente que suple sus necesidades? Sus manos, sus pies, su cerebro, su fuerza, su carrera, su profesión, su inteligencia, su sabiduría. Bueno, esto lo aprendemos nosotros en medio de la adversidad. Leí una noticia que posiblemente usted la leyó. No recuerdo si fue en Estados Unidos o en Europa. Eso sí no lo recuerdo. Pero salió un chico con unos fajos de billetes. Tampoco recuerdo si eran dólares o eran euros. Y salió a un centro comercial y comenzó a tirarlos. ¿Usted vio eso en Instagram? Y los tiraba, pero en manojos, enormes manojos de billetes, creo que eran dólares. Y la gente corría y los... Eso fue hará 15, 22 días. Y él gritaba y decía, estoy cumpliendo el último deseo de mi amigo multimillonario. Tenía un amigo multimillonario que acaba de morir de COVID en una clínica y no le sirvieron los millones para nada. Y su último deseo fue, agarra todo mi dinero y tíralo en el centro comercial más grande y dile a la gente que esa no es la fuente a la que nosotros tenemos que acudir. Amados hermanos, el apóstol Pablo aprendió cuál era la fuente que suplía sus necesidades.
Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 19. Ahí mismo, Daniel, el 9. Vamos a leer el 9. El versículo 9, vamos a ver cuál era la fuente del apóstol Pablo. Y me ha dicho, ¿quién le dijo esto? Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Señor. Hermanos, la oración de Pablo obtuvo respuesta, pero no como él quería, no como él esperaba. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted, a ver, que está orando por algo y usted no recibe la respuesta que usted creía y esperaba? Yo estaba orando por la sanidad de mi mamá, me dijo un pastor amigo. Estaba orando por el cáncer, para que mi mamá se sanara del cáncer, y el Señor se la llevó, me decía en el cementerio. Y le dije: es un acto de amor de parte de Dios. Tu mamá estaba sufriendo, pero obtuvo la respuesta, pero no la que él quería. Pablo oró y no obtuvo la respuesta que él quería, sino que Dios le dio otra. Dios le vino a decir a Pablo: escucha esto, no te quitaré la espina. ¿Qué tal? Que usted ore y Dios le diga: no, Señor, no es como usted quiere. No te quitaré la espina, pero te daré algo mejor, le dijo el Señor. Te daré gracia para soportarla. No, Señor, yo no quiero eso, yo quiero que me la quites. Recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que pides, te doy lo que más necesitas. Necesitas mi poder y mi fuerza para acompañar tu predicación. ¿Qué es mejor, Pablo? ¿Que yo te quite el aguijón de la carne, o que te dé mi poder, mi presencia, mi gracia para la predicación? Así te vea feo cuando prediques. Uy, hermano. Pues bien, la mejor forma de que esto te suceda, dice el Señor, es que seas mantenido en un puesto de debilidad. Recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que pides, necesitas mi poder y mi fuerza que te acompañe en la predicación. ¿Cómo hago, Pablo, para que mi poder y mi fuerza acompañen tu predicación, Pablo? ¿Cómo hago, Pablo? Y el Señor dijo: ya sé. Voy a poner en la carne de Pablo. Recuerden ustedes que Pablo era un tipo orgulloso. Saulo de Tarso es un tipo orgulloso, hermano. Lo he dicho en otras oportunidades. Su nombre, Saulo, viene de la raíz Saúl, y Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl era grande, y él se sentía orgulloso porque él era hebreo, era judío, él era maestro de la ley, él era intérprete de la ley, criado a los pies de Gamaliel. No había nadie con más conocimiento que el apóstol Pablo. Hablaba varios idiomas, tenía ciudadanía romana que no cualquiera la tenía. Y Dios dijo: ¿cómo hago para que el poder y mi gracia se mantengan en ese frasco bien tapadito? Ya sé. Pondré algo en su carne que lo mantenga bien niveladito, que le mantenga los niveles. Pero, Señor, eso me parece a mí aberrante. De un Dios de amor, ¿cómo va a provenir algo así? Porque lo amo, lo hago. Wow, hermanos. Esta fue la respuesta de Dios a la oración de Pablo, que hizo 3 veces, dice la Biblia. ¿Y saben qué, hermanos? Sigue siendo la respuesta de Dios a su sufriente pueblo en todo el mundo. El pueblo de Dios está sufriendo en todo el mundo, hermano. Usted y yo no sufrimos lo que vive el pueblo de Dios en otras partes del mundo. Mejor que la eliminación de las pruebas y de los sufrimientos es el compañerismo del Hijo de Dios en medio de las pruebas y la certidumbre de su fuerza y de su gracia capacitadora. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de que me estoy muriendo de una enfermedad y el Señor no me sana, tanto que le he pedido que me sane, el Señor dice: no te lo voy a quitar, te voy a dar la fuerza, te voy a dar mi gracia en medio de, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Yo no entiendo eso, pero si el Señor lo dice, yo creo que es lo mejor. Observemos, hermano, lo que Dios dice: bástate mi gracia. Hermano, ¿sabe qué? No tenemos que pedirle a Dios que haga su gracia, que sea suficiente en nuestra vida. Ya la gracia es suficiente. Bástate mi gracia, le dice el Señor. El apóstol
queda totalmente satisfecho. Y me ha dicho, lea conmigo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, miren cómo Pablo reacciona ante la respuesta que el Señor le da. Dice: por tanto, de buena gana, no de mala gana. ¿Cómo está recibiendo usted la adversidad que está pasando en este momento? Por tanto, de buena gana. Nosotros la mayoría de las veces la recibimos de mala gana. Está bien, pues tú estás allá arriba, pero si estuvieras aquí nos dábamos unas manos. Porque no te puedo decir las cosas, porque sé que me achicharras. Y a veces por miedo no nos atrevemos a decirle a Dios 4. Hermanos, a veces hay odio en nuestros corazones en contra de Dios. Lo que pasa es que decimos: uy, no, ¿cómo hablo? ¿Cómo digo algo? Y el Señor dice que Pablo tuvo una actitud correcta ante lo que le estaba sucediendo y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose. Da la idea, hermano, como de por usar una figura que siempre se ha usado en la Biblia del Espíritu Santo, una paloma, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow, hermanos. Qué fácil es decir esto cuando estamos sanos. Qué duro es cuando usted ha perdido una pierna, ha perdido un ojo, ha perdido un órgano, ha perdido un hijo, un familiar que se murió, o una enfermedad que le han dicho que es incurable. Qué duro, hermanos. Qué duro en medio de esto decir: Señor, yo voy a tener la actitud correcta en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Número 4, el apóstol Pablo aprendió a confiar en la fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: sigamos confiando que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Lea conmigo aquí en la versión Reina Valera: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Hermano, aunque usted se esté muriendo, el Señor no lo ha abandonado, el Señor no lo ha dejado. Mi Dios será fiel y cumplirá su palabra. Fiel en el pasado, fiel en el presente, fiel en el futuro y fiel después de la muerte. El Señor será fiel. La exhortación, hermanos, es a mantenerse firmes. ¿Usted ha prestado servicio alguna vez? ¿Usted sabe lo que es estar firme ante un superior donde usted no puede casi ni respirar? Yo no presté servicio, pero tengo muchos amigos militares que me cuentan cómo es cuando hay que pararse firme. Dice: la exhortación es a mantenernos firmes sin fluctuar en lo que el Señor nos ha llamado. No se debe permitir que nada nos aparte de la firme confesión de que nuestra única esperanza está en Cristo. Hermano, usted puede mirar para todos lados, pero su firme confianza solo está en el Señor Jesucristo. En el momento que usted comience a mirar para otro lado, se hundirá, como pasó con el apóstol Pedro. Número 5. El apóstol Pablo aprendió que Dios valoraba más, escuche esto, Dios valoraba más su servicio que sus deseos. El apóstol Pablo aprendió en medio de todo lo que vivió que Dios valoraba más su servicio que sus deseos. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 7. Estos versículos algunos ya los hemos leído, pero lo vamos a estar recalcando. Segunda a los Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Está leyendo conmigo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Uy, hermano. ¿Sabe por qué él habla de la grandeza de las revelaciones divinas que el Señor le había dado? Porque Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta donde vive Dios.
Eso tiene su explicación y eso tiene otra clase que no vamos a entrar ahorita en ese tema. El cielo que nosotros vemos aquí, lo que está fuera de la atmósfera y lo que está donde vive Dios, el tercer cielo. Hasta allá fue arrebatado el apóstol Pablo y él dice, no sé si en vida o no sé si en una visión, pero fui arrebatado hasta ese lugar. Y él dice, y para que esa grandeza de esas revelaciones no me fuera a llenar el pecho de orgullo, ¿qué le sucedió? Le fue dado un aguijón en la carne. Incluso, hermanos, las revelaciones divinas del Señor no corrigen la carne en nosotros. ¿Aló? Usted puede tener revelaciones de parte del Señor, pero usted puede seguir siendo un carnal. Usted puede tener visiones de parte del Señor. Usted puede hablar lenguas de parte del Señor, pero puede seguir siendo un carnal. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Después de que el apóstol Pablo había escuchado, hermanos, el lenguaje del paraíso, dice él escuchó un lenguaje del paraíso, unas lenguas, seguiría teniendo la vieja naturaleza. Él, arrebatado hasta el tercer cielo, y escuchó unas lenguas angélicas, algo especial, maravilloso, pero seguía teniendo su vieja naturaleza. Es decir, seguía teniendo la tendencia a llenarse de orgullo. Puede ser que usted tenga una experiencia con el Señor maravillosa y usted diga, wow, cuántas veces no hemos escuchado de hermanos y de hermanas que eran hombres y mujeres usados por Dios y que tenían revelación y que tenían inspiraciones maravillosas, y de pronto los vemos, hermanos, en el mundo descarriados, porque aún teniendo revelaciones maravillosas y grandes, seguimos teniendo una vieja naturaleza que no podemos nosotros descuidar. Amados, estaba en peligro de caer en el lazo del orgullo el apóstol Pablo. ¿Cuántos alguna vez de los que estamos aquí hemos estado a punto de caer en el lazo del orgullo? ¿Y cuántas veces hemos caído en el lazo del orgullo, hermano? Pablo estaba a punto de caer en el lazo del orgullo. Y Dios, que mira el futuro, miró y dijo, allá no, Pablito. No. Yo te necesito para que escribas la mayor parte del Nuevo Testamento. 13 cartas escribe Pablo en el Nuevo Testamento. Yo te necesito para que seas el apóstol y el evangelio llegue hasta pregonero, porque él es el apóstol de los gentiles. Él no fue enviado a predicar a los judíos, aunque les predicó y su mensaje no fue recibido. Pero el evangelio llegó hasta pregonero gracias a que el apóstol de los gentiles, Pablo, hizo un trabajo, y gracias a que Dios colocó en él un seguro y le dijo, te voy a colocar esto en la carne. A ver, ¿qué le ha colocado Dios a usted en este momento en la carne? ¿O qué le va a colocar para que la grandeza no lo vaya a exaltar demasiado? Hay un escritor de apellido Rey, R.J. Rey, y él dijo lo siguiente: un hombre en Cristo está a salvo en presencia de Dios al escuchar las intraducibles palabras pronunciadas en el paraíso, pero necesita una espina en la carne al volver a la tierra, porque la carne en él se jactaría de su experiencia. En lo que él regresa de esa experiencia, hermanos, le es colocado un dispositivo de seguridad en la carne. A ver, ¿quién de ustedes o quiénes de los que estamos aquí deseamos que nos sea colocado algo en la carne para que el orgullo no se nos salga demasiado? No, hermanos. Nosotros decimos, el Señor reprenda, yo no quiero nada de eso. Y Dios dice, Niki, Señor reprenda, no. Yo sé lo que es mejor para Juan, así que mejor es que comiences a aceptar mi voluntad, comiences a aceptar lo que yo voy a enviar sobre ti. ¿Cuál era la espina, hermanos, en la carne de Pablo? ¿Qué es lo que ahí se menciona? ¿Cuál era la espina? Todo lo que Dios permitió que se introdujese en su vida. Amados hermanos, no sabemos qué era. No sabemos qué era. Quizás era alguna forma de enfermedad en los ojos. Algo tenía en los ojos Pablo. Quizás un dolor de oídos. Quizás malaria. Quizás dolor de cabeza por migraña. Quizás algo relacionado con el habla de Pablo, que también a él como que le costaba. Era medio, algunos estudiosos dicen que era medio tartamudo.
Otros dicen que tenía un ojo que se le salía de órbita, y que escuchar a Pablo siendo un poco tartamudo y con un ojo que se le salía de órbita era una cosa desagradable. Pero su predicación estaba acompañada por la gracia y el poder de Dios. Y aunque era feíto para mirarlo, cuando se oía, el poder del Espíritu Santo fluía a través de su boca. ¿De qué vale ser bonito, hermano, si el Espíritu del Señor no va a estar con nosotros, si su gracia no va a estar con nosotros? ¿De qué vale ser 90, 60, 90 si el Señor se aparta de nosotros con su gracia y con su poder? ¿O de qué vale ser una persona súper obesa si el Señor tampoco va a estar conmigo? Lo que fuera quedó oculto, hermano. Fuera lo que fuera, el Espíritu Santo no quiso que quedara plasmado en la Biblia. ¿Saben por qué? Amados, para que todos los que tenemos debilidad nos identifiquemos con Pablo. Porque si decimos era solamente un ojo, entonces se van a identificar con el dolor de Pablo los que tienen problemas en los ojos. Los demás dicen, no, pues eso era Pablo que tenía problemas en los ojos. Pero yo que tengo un problema, que me falta una pierna, o que me falta una oreja, o que me falta una mano, o que no puedo hablar bien, no quedó revelado qué era lo que sucedía. Para que la gracia del Señor, para que todos los que sufren se identifiquen con Él. Hermanos, desde la perspectiva de Dios, sabe que nos llevará a una relación más estrecha con Él la adversidad. Lo que usted está pasando, hermanos, si usted le sabe sacar provecho, lo llevará a una relación más estrecha con el Señor. De ahí es que dicen que Venezuela será punta de lanza para toda Latinoamérica a nivel espiritual, porque las adversidades que estamos viviendo los venezolanos no son comunes. Y si nosotros sabemos sacarles provecho y crecemos, seremos, hermanos, una nación grande espiritualmente, porque el poder de Dios se perfeccionará en medio de nuestras debilidades. ¿Amén? ¿O ay, ay, ay? Hermano, pero esta relación grande no vendrá por otro camino que no sea la adversidad. Esta relación grande, bonita, hermosa, poderosa, solo va a venir por medio de la adversidad. Si usted está muy tranquilo, si usted está muy tranquila, lo menos que yo deseo es que le vengan adversidades. Pero hermano, a usted le van a venir adversidades y a mí también. Y tenemos que tener una actitud como la de Pablo. Tenemos que, número uno, hermano, aprender a tener contentamiento. Número dos, hermano, tenemos que aprender cuál es la fuente que suple nuestra necesidad. Número tres, tenemos que confiar en la fidelidad del Señor. Número cuatro, confiar en la fidelidad del Señor. Número cinco, el apóstol Pablo aprendió que Dios valoraba más su servicio que sus deseos. El deseo de él era, quítame este aguijón, y él dijo, tus deseos no, tu servicio. Quiero tu servicio, no tus deseos. Número 6, el apóstol Pablo aprendió que aún en la adversidad Dios fortaleció su mensaje a sus seguidores. ¿No le ha pasado que usted está pasando por un momento terrible y usted abre su boca y la gente se convierte y la gente escucha su mensaje? Porque, hermano, no es lo mismo escuchar un mensaje de alguien que no ha pasado por adversidad que oírlo de alguien que está sufriendo. Filipenses capítulo 1, versículo 13 al 15 nos enseña que Pablo aprendió que aún en la adversidad Dios lo fortaleció para que siguiera predicando. Dice, y de tal manera que mis prisiones, escuchen esto, hermano, Pablo hablando desde la cárcel, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio. Wow, hermano, está hablando de soldados romanos, pretorio. Que sus prisiones, los del pretorio, los que guardaban la cárcel, sabían que Pablo no estaba preso por vagabundo, que Pablo no estaba preso porque era un ladrón, porque era un mentiroso, porque se había metido con la mujer ajena, con el hombre ajeno. Estaba preso. ¿Por qué? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Leemos el 14 hasta el 15. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué sucedía con los hermanos en Cristo de Pablo? Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Ay, 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 hermano, ¿a cuántos de nosotros nos irán a encarcelar? ¿A cuántos de nosotros nos irán a encarcelar por causa del Evangelio? ¿Cobraremos ánimo cuando sepan que metieron preso a nuestros pastores? ¿Cobraremos ánimo como lo hizo la gente de Filipenses, de Filipo? Mis prisiones,
Y luego de la coma dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y el 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Lo cierto es que la cárcel de Pablo sirvió para que los hermanos cobraran ánimo. Hermanos, cuando a nosotros nos pasó aquella vez en la vigilia que nos intentaron apedrear, muchos hermanos cobraron ánimo. Y hubo hermanos que me dijeron, nos hacía falta vivir esto otra vez, sentir que nosotros somos perseguidos. El día que vino la Guardia Nacional para acá, unos hermanos dijeron, uy, se siente por dentro, hermano, como chévere ser perseguido, nos da como miedo, pero a la vez como que, véngase cuántos son, eche a ver. Hermanos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. No sabemos qué clase de envidia era, pero hasta eso se ve, hermanos. Sí, hermano, pero las persecuciones hacen que la iglesia de Jesucristo se purifique y hacen que la iglesia de Jesucristo coja fuerza. Por eso, de este decálogo, el número 6 dice que el apóstol Pablo aprendió que aún en la adversidad Dios fortaleció su mensaje a sus seguidores. La hermana Loida, yo fui y la visité, la esposa del pastor Sarcos, y se le entiende muy poco, hermano, lo que dice, pero yo traté de hacer un esfuerzo para oírla. Y me dijo, yo alabo al Señor, porque en medio de esta enfermedad he tenido la oportunidad de predicarle a tanta gente que no conoce de Cristo, que antes yo no podía ir a esos sitios a predicar, pero ahora tengo el enfermero, tengo el médico, tengo el especialista, tengo la camarera, tengo gente en la sala de espera para entrar al médico y a esos les predico. Así que yo alabo al Señor por esta enfermedad, porque en medio de esta enfermedad he podido llegar donde no estaba llegando. Esclerosis lateral. Y cada día va degenerando más su cuerpo. Y ella dice, yo soy libre en Cristo. Lloro por mi enfermedad, pido al Señor me sane, creo que Él me puede sanar, pero mientras tanto me tiene así, y le agradezco porque en medio de mi enfermedad, de mi adversidad, yo puedo seguir predicando de Cristo. Díganme ustedes, amados, ¿de dónde viene esa fuerza? De nuestro Señor. En la adversidad hablamos más de Cristo y fortalece nuestro mensaje. A mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero en la adversidad hablamos más de Cristo, nos volvemos como loros hablando de nuestro Señor. La persecución, hermano, tiene a menudo el efecto de transformar a creyentes callados y tímidos en valientes testigos. ¿Sí o no, hermanos? Amén o ayayay. Vuelvo a repetir, la persecución tiene a menudo el efecto de transformar a creyentes callados y tímidos en valientes testigos. Hermano, porque nosotros salimos. No nos queda de otra. Mire, les voy a decir algo, hermanos. Leí en estos días un artículo de la a ver si puedo decir la palabra. No la voy a poder decir quizás, hermano. Es algo así como el Islam se nos quiere meter en Venezuela. Islamización, creo que es el término, si no me equivoco. A través de todo el sistema que nosotros estamos viendo en la administración actual que hay en Venezuela, hermanos, la religión que se quiere implantar en Venezuela es el Islam. Cuando usted llegue a su casa, averigüe un poco acerca del Islam, contrario al cristianismo. Si eso sucede, y ya ha sido advertido por varios sociólogos y varios especialistas, entre ellos el señor Mario Moronta, en estos días, en un comunicado público, él advirtió a Venezuela de la islamización, gracias hermano, que viene para Venezuela. ¿Qué significa eso? Si el Islam se introduce, que ya está, pero se termina de patentar en nuestra nación, nosotros vamos a ser más perseguidos que nunca, hermanos. Y entonces cobraremos ánimo como hizo la gente de Filipo. Aprenderemos como Pablo que en medio de la adversidad nuestro mensaje se va a fortalecer. Pues hermano, déjeme decirle que algunos mensajes se fortalecerán, otros mensajes quedarán calladitos, otros dirán yo asistía, yo era simpatizante, pero yo no soy de ellos.
Usted debe tener la actitud correcta, mi amado hermano. La persecución tiene a menudo el efecto de transformar a creyentes callados y tímidos en valientes testigos. Yo me considero, hermano, callado y tímido. ¿Usted dice qué? Sí, hermano. Me da como pena a veces, pero aunque sea con pena, lo hago. Número 7. El apóstol Pablo aprendió a ver todo como viniendo de Dios. Ojo con este principio, hermano. El apóstol Pablo aprendió a ver todo como viniendo de Dios. Segunda a los Corintios 12:7. Nos quedamos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pero Pablo no se puso a pelear con Dios y dijo: Señor, y de paso un mensajero de Satanás, ¿cómo es posible si yo soy un apóstol y yo soy un siervo del Señor y yo declaro y yo decreto y yo no... Nada. Él dijo, él entendió el propósito de Dios. Él dijo, esto es en cierto modo por mi culpa, por mi orgullo, para que yo no me vaya a aventar demasiado. Disculpen el término ustedes. Así nos decía papá a nosotros. Se aventó, se sopló, decía, se sopló, se sopló, se sopló. Cuando uno estaba como diciendo algo muy orgulloso, él decía, sí, se sopló. Porque los sapos hacen eso, se ponen grandotes. Y a veces nosotros hacemos una cosa así, ya nos queremos poner grandotes. Esto es un principio básico en la vida cristiana, hermano. Dios nos evitó que sus hijos pasaran por diferentes circunstancias. Él no evitó eso, hermano. Más bien lo permitió. Si usted aprende a ver todo como viniendo del Señor, usted va a descansar en el Señor. Porque aún hasta lo que viene del diablo, viene permitido por el Señor. Entendamos algo, hermanos. Por encima del trono de Dios no hay nadie. No hay brujería, no hay hechicería, no hay santería, no hay babalao, no hay palero, no hay nada. No hay presidente sobre la tierra que esté por encima del trono sublime de la gracia de Dios. El trono de Satanás no está por encima de nuestro Dios, Jehová Todopoderoso. Para que la hoja de un árbol caiga, dice la palabra, Él lo sabe y lo autoriza y lo permite. Entonces, cuando usted aprende a ver todo como viniendo de Dios, usted dice, el enemigo me está atacando, pero por encima de él está mi Dios. Señor, mira lo que me está sucediendo, mira lo que me está pasando, mira, Señor, la situación, mira la adversidad, tu trono está por encima. Dice la Biblia que Isaías miró el trono sublime por encima de todo trono. Ese es su papá. Si se sigue metiendo conmigo le voy a decir a mi papá. Decíamos nosotros de pequeño, le voy a decir a mi papá o a mi hermano o con el que usted viviera. Ese es su papá. Aprenda a ver todo como viniendo del Señor. Pero ¿cómo va a venir del Señor una enfermedad? Que eso es diabólico. Vaya y descanse en el Señor. Y dígale, Señor, yo no sé si esta enfermedad vino del diablo, pero de todas formas, Señor, tú eres el Rey. Tú eres mi papá. Tú eres el que vela por mi salud. Número 8. El apóstol Pablo aprendió que la adversidad nos convierte en, escuche esto, hermano, porque esto me fascina. El apóstol Pablo aprendió que la adversidad nos convierte en consoladores eficaces. La palabra eficacia es hacer aquello para lo cual fue diseñado. Yo soy arquitecto, un arquitecto eficaz. Eso quiere decir que usted cumple con lo que se preparó. No es mediocre en lo que hace, sino que usted lo hace bien. La adversidad lo convierte a usted en un consolador eficaz. ¿Y por qué eficaz? Porque ya usted pasó por la adversidad. Ya usted sabe. Mire, hermanos, esta semana tuve que tratar un caso por teléfono de una situación muy triste, hermano. No es de aquí, es de otro estado de Venezuela. Son gente que conocemos de hace años. Y es un caso triste porque se trata de una niña de 11 años. El caso es tan complicado que yo sentí que tenía que remitir el caso, hermanos. Y le escribí al doctor Martín Nebelez
que es un pastor que está en Ecuador, tarde de la noche, no sé qué hora era, 9, 10 de la noche. Le escribí: pastor, tengo un caso, así, asado, puntual, muy complejo, hermano. Necesito que me ayudes. Y él me dice Juanito. Me dice: Juanito, huele argentino. Tengo la cabeza como un kiosco. Yo todavía no entiendo cómo será eso, pero tengo la cabeza como un kiosco. Acabamos de enterrar a la suegra muerta por COVID. Mi esposa la hospitalizamos ayer. Está casi muriéndose en la clínica y yo estoy ahorita con ella aquí. No tengo cabeza para ayudarte. De todas formas, escríbeme a ver si te puedo ayudar. Y le digo: no, hermano, esto fue de Dios. Olvídese del caso y cuénteme, hermano, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Lo único que necesito es que ores por mí. Dile a tu iglesia que ore por mí. Y les estoy diciendo que oren por el doctor Martín Nevelet. Él es un psicólogo cristiano. Amados hermanos, cuando nosotros pasamos por la adversidad, por la dificultad, aprendemos a ser buenos consoladores. Pregúntenle al doctor Martín Nevelet si ahora él entiende a los enfermos de COVID. Dice: se nos ha muerto familia como usted no tiene idea. Pastores amigos como tú no tienes idea. La suegra, una mujer de Dios, se murió. Y aquí estoy yo luchando porque mi esposa está saturando solamente, creo que 84 de oxígeno. Y le tenemos que estar colocando durante la noche 20 kilos de oxígeno. Y no le van a dar de alta hasta que solamente le coloquemos 5 kilos de oxígeno y apenas está en 20. Sus pulmones están súper comprometidos. Pero ayúdame a orar para que mi fe no falte, dice. Él ahora va a ser un consolador eficaz porque ha pasado por el fuego, hermanos. Una amiga pastora de Ecuador, también de apellido, de nombre Cecibel, me dijo: se nos han muerto familiares, amigos, y en estos días me dijo: volvió a repetir la enfermedad. Y nosotros vemos eso está en Ecuador, está en Perú, está en otro, pero hermano, la tenemos aquí, tocando la puerta. Y nosotros tenemos que ser consoladores eficaces. Amados hermanos, nos consuela el Señor para que podamos consolar. Es algo así como ya vio a Dios, ahora quiero que usted lo vea. Como yo ya vi a Dios obrando en mi adversidad, yo quiero que tú también aprendas a ver a Dios obrando en tu adversidad. Cuando hemos tenido pérdidas, entendemos lo que es perder. Cuando se nos ha muerto un familiar, entendemos lo que es la pérdida de un familiar. Cuando le han amputado la pierna a mi papá, yo entiendo cuando alguien me dice: le amputaron la pierna. Sé lo que vive una familia. Hemos pasado por adversidades, hermano, pero el Señor ha sido fiel y hemos aprendido a ser buenos consoladores. Número 9. El apóstol Pablo aprendió que Dios tiene un propósito en la adversidad. No vea eso como un caso aislado, lo que a usted le está sucediendo. No lo vea como soy yo y el pato Lucas y ¿cómo se llama? El coyote y el pato Lucas al que le pasan estas cosas. Porque hay una tendencia cuando estamos metidos en una adversidad a decir: eso como que me pasa a mí nada más, yo no veo que a los demás les pase algo así. Amados hermanos, en medio de la adversidad vemos la foto más clara. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo escribiéndole ahora a la gente de Roma. Romanos 8:28 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, si quiere dejar ese que estaba Daniel, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso no era, pero el Señor quiso que tuviera ese versículo. Leemos ahora el 28, hermanos. Y sabemos, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe usted, hermano? Y sabemos, qué hermoso, ¿verdad, hermano? Ese saber no es un saber solamente intelectual, es un saber por experiencia vivida. ¿Qué se siente, hermana Zuleima, tener una hermana en un quirófano haciéndole una extracción del 80% de su intestino, que va a quedar viviendo solo con un 20% para la gloria del Señor?
Pregúntenle a la hermana Zuleima si ahora ella puede ser una consoladora. Y sabemos porque ya lo hemos vivido, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo aprendió que Dios tiene un propósito en la adversidad. Amado, tal vez lo que usted está viviendo en este momento, si usted lo ve así solito, usted dice, pero ¿qué propósito tiene esto? Esto no tiene ningún propósito de nada. Pregúntenle a Zaire, ¿qué propósito tiene tener a su papá con un infarto isquémico, donde no puede mover su brazo derecho y su pierna derecha la está arrastrando? Y ella mira esa situación como hija. Pregúntele a Odari, pregúntele a Kelly, y ella mira eso, pregúntele a Sandra, y ella mira eso y dice, esto no tiene ningún propósito. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando usted mira todo lo que le está sucediendo, escúcheme, no solamente eso, sino todo en un ramillete le ayuda a bien. Por eso él dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, no una, porque una usted no le ve sentido, una en particular usted no le ve propósito, pero cuando usted mira todo el conjunto, usted dice, todas estas me están ayudando a bien. Amén. Amados, en medio de la adversidad vemos la foto más clara. Dice Pablo, me abofetea un mensajero. Debemos preguntarnos, ¿cuál es tu propósito, Señor, en medio de todo esto? Pablo se preguntó, Señor, pero ¿por qué no me sanas? 3 veces he orado y de paso yo tengo el don de sanidad, dice Pablo. ¿Cómo es que yo oro por otro y se sana, y le pongo las manos y se sana, y yo oro por mí no me sano, Señor? ¿No le ha pasado? ¿Cómo es que yo aconsejo a una pareja y esa pareja resuelve sus conflictos y mis conflictos no los puedo resolver? ¿Cómo es que yo le doy ayuda y consejo a otro y a mí, Señor, qué pasa? Amados, el Señor sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Tal vez usted diga, ¿este propósito es bueno o es malo? Tal vez los casos que he mencionado digan, este propósito, esto que está sucediendo, ¿es bueno o es malo? Si usted no sabe si es bueno o es malo, mire a Dios y pregunte, ¿Dios es bueno o es malo? Dios es bueno. ¿Verdad que sí, Hannah? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Así que lo que Él permite en su vida es bueno. Si usted ama a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Y número 10, era un decálogo, hermano, eran 10. El apóstol Pablo aprendió a gozarse en medio de la adversidad. Ay, 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 hermano. Decía alguien que su tía le decía, no los entiendo cómo en medio de un velorio ustedes, o sea, ¿qué pasa? El apóstol Pablo aprendió a gozarse en medio de la adversidad. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Sabe por qué él dice eso? Porque él aprendió en carne propia a ser un discípulo de Cristo. Y él se atrevía a algo que yo no me atrevo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, Cristo y yo somos casi de una copia en la manera de actuar y de proceder. No el Salvador, porque el único Salvador es Cristo. Hermanos, esta carta a los Filipenses, vamos a leer Filipenses 4:4. Esta carta la escribe en la cárcel, como les dije. En lugar de Pablo tenerse lástima, meditaba en todo y aprendía que Dios tiene el control. Debemos decidir antes de que llegue la adversidad que la vamos a mirar como un puente que nos conducirá a una relación más estrecha con el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y desde dónde lo está diciendo? Posiblemente con la cabeza metida y los brazos en un cepo, o posiblemente encadenado a un soldado con sus días contados, lleno de gozo,
lleno de regocijo, aprendiendo a ver las circunstancias como viniendo de Dios, aprendiendo a tener contentamiento, aprendiendo que en la persecución su mensaje se fortaleció, aprendiendo cuál era la fuente y aprendiendo, mis amados hermanos, que toda adversidad tiene un propósito. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, porque ya se lo había dicho, os digo regocijaos. Por favor, hermanos, pónganse de pie. Permítame hacer una oración por ustedes. Quiero hacerle una pregunta. ¿Vas a tomar la propuesta de Pablo o la propuesta de Satanás? ¿Qué actitud vas a tener ante la adversidad que está por venir o por la que estás pasando? Usted responderá de forma automática que va a tomar la propuesta del apóstol Pablo. Sin embargo, le hago otra pregunta. ¿Cree usted que al escoger la propuesta de Pablo le librará el Señor de la adversidad que está por venir en su vida o que usted está pasando? No necesariamente Dios le va a librar de la adversidad, porque solo el Señor sabe cuánto usted necesita esa adversidad para tener una relación íntima con Él, que es lo que Él busca, que usted se parezca a Cristo. Padre bueno, Señor, hoy hablamos de este principio. Si la adversidad es una carga fastidiosa que no queremos llevar, o es un puente por el cual cruzamos para tener una relación mejor contigo. Señor, muchas veces hemos perdido el norte, hemos perdido la brújula en medio de la adversidad, como le pasó a los discípulos en el agua. Tanto así, Señor, que dijeron, es un fantasma cuando vieron que tú te acercabas. ¿Cuántos de nosotros en medio de la adversidad hemos dicho, no es Dios, eso no es de Dios, no es de Dios? Y tú dices, ten paz, yo soy. El apóstol Pablo, Señor, nos enseña 10 verdades de cómo actuar en medio de la adversidad. Y gracias porque quedaron ahí plasmadas para nosotros. Permite, Señor, que las adversidades que tengamos que vivir, que no sabemos cuáles son, algunas ya las identificamos, pero otras no sabemos qué se nos vendrá encima. Ayúdanos a recordar que ya Pablo pasó por algunas peores, inclusive terminó muerto. Señor, algunos de nosotros no sabemos cómo vamos a morir, de qué enfermedad vamos a morir, o si vamos a morir en una cárcel. Lo cierto es que tú estarás con nosotros en medio de todo lo que vivamos, enfermedades, salud, o cuando seamos arrebatados, que sería lo mejor. Aquí está esta iglesia, Señor. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, que tú nos ayudes esta semana, que nos ayudes a todos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.